de paseo y de repente lo llamó a Mateo. Dejó la mesa donde cobraba, siguió al maestro que lo llamaba. Mateo contento lo llevó a su casa. Muchos dijeron a Jesús, ¿qué le pasa? ¿Qué junta con esto que son deshonestos, pecadores, recaudadores de impuestos? Jesús entonces les dijo: los sanos no buscan ningún doctor, ellos no sienten ningún dolor, son los dolidos y los deprimidos que necesitan ser atendidos. Jesús no vino a llamar a los justos, sino a salvar a los pecadores. Él los perdona con mucho gusto, arrepentidos de nuestros errores. Los sanos no buscan ningún doctor, ellos no sienten ningún dolor, son los dolidos y los deprimidos que necesitan ser atendidos. Jesús no vino a llamar a los justos, sino a salvar a los pecadores. Él los perdona con mucho gusto, arrepentidos de nuestros errores. Historias de la Biblia. Jesús llama a Mateo. Este es Jesús, ¡Heyo! quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades. Realizó muchos milagros, como calmar tormentas. E incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahoo! Jesús estaba en Capernaum y estaba caminando cuando vio a un recaudador de impuestos llamado Mateo, sentado en su puesto. Los recaudadores de impuestos eran odiados por todos, porque muchas personas pensaban que eran tramposos y pecadores. ¡Oh, no like you! Let's get out of here. Pero Jesús vio a este hombre y dijo: sígueme y sé mi discípulo. ¿Me? Yeah, you. Así que Mateo se levantó, dejó todo y le siguió. Más tarde, Mateo celebró un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Is it here? Oh, thank you. Muchos recaudadores de impuestos como Mateo y otros invitados también comieron con ellos. Ugh, yuck. Hey, you! Pero los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben con gente tan desagradable? Hold on there. Cuando Jesús escuchó esto, les dijo: las personas sanas no necesitan doctor, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de esta escritura. Quiero que muestren misericordia, no que ofrezcan sacrificio. No he venido a llamar a los que piensan que son justos, sino a los que saben que son pecadores. Así Mateo pasó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús y lo siguió mientras vivió en la tierra. Incluso escribió un libro de la Biblia sobre el tiempo de Jesús en la tierra y sirvió a Dios por el resto de su vida. Hola, seguramente vos conocés algunas personas que son muy bonitas de aspecto, que huelen muy rico, que tienen una sonrisa, que aman mucho a Dios y sirven a Dios también. Y vos decís, qué linda esa persona, qué hermoso ver cómo ama, cómo sirve a Dios. Pero a lo mejor estás conociendo una parte de esa persona. Pero seguramente si viéramos con una cámara para atrás la historia de su vida, seguramente muchas de las cosas muy bonitas que tienen esas personas hoy a lo mejor no fueron así.
Y nosotros por ahí podemos ver el resultado final o podemos ver lo que Dios comenzó a hacer en la vida de esa persona y es muy hermoso. Pero hoy te quiero contar acerca de la vida de una persona de la Biblia en los tiempos de Jesús que cuando abrimos la palabra de Dios y empezamos a leer, sabemos que fue una persona muy importante y de gran estima, o sea que lo quería, Jesús lo quería mucho, pero que cuando miramos para atrás cómo conoció él a Jesús, y habían muchas cositas que no eran tan buenas. Y hoy te voy a hablar de esa persona, de la primera parte de su vida, y es la vida de Mateo. Presta atención que te voy a leer acerca de cómo Jesús llama a Mateo. Mateo es uno de los apóstoles. Viste que cuando vos abrís la Biblia, la palabra de Dios, tenés la primera parte, que es el Antiguo Testamento, y el segundo, que es el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento, ¿cómo se llama este libro de la Biblia? Mateo o San Mateo. Bueno, hoy te voy a hablar de cómo Jesús lo llamó a Mateo para ser un seguidor de él. ¿Sí? Presta atención. Yo te voy a leer la versión que está en Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Pero también lo podés encontrar, presta mucha atención, en el libro de Marcos, capítulo 2, desde el versículo 13 hasta, a ver si no leo mal, desde el 13 hasta el 17. Presta atención. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Seguime y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otras personas de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué Jesús, tu maestro, come con semejantes personas? Cuando Jesús los oyó, le dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego les dijo: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios, porque yo no vine a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Por eso hoy, esta porción de la palabra, yo preparé esta manualidad. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué se te ocurre que puede ser? Una curita o una bendita, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve? Cuando vos o yo nos lastimamos, ¿qué hacemos? Para los nenes muchas veces en la escuela parece que la curita es mágica. Se lastimaron y enseguida van a la dirección y piden por favor que le pongan una curita porque se les salió una pielcita, porque se lastimaron, porque tienen esto, porque tienen lo otro. Bueno, pero hoy vamos a charlar un poquito acerca de cómo fue que Jesús llamó a Mateo. Mateo, todos decimos que es del primer libro de la Biblia, que es reinteresante, que fue un discípulo de Jesús. Nosotros conocemos todas las cosas lindas de Mateo, pero hoy yo te quiero contar cómo vivía Mateo antes de conocer a Jesús. ¿Te acordás que te dije al principio que a veces conocemos personas en un resultado, pero no conocimos cómo llegaron a Jesús? Bueno, Mateo era un recaudador de impuestos. Era como en el tiempo de Jesús lo que sería ahora un banquero, ¿sí? A lo mejor
vos conocés a alguien de tu familia que trabaje en un banco. Bueno, Mateo era una persona que trabajaba en el banco en Israel, en Capernaum, y resulta ser de que era el cobrador de los impuestos. En aquel entonces el pueblo hebreo estaba gobernado por los romanos, ¿sí? Los romanos eran los que gobernaban en ese tiempo y todos los hebreos estaban oprimidos por estos gobernantes, ¿sí? Entonces Mateo era un hebreo que se había puesto al servicio de los romanos y él cobraba el impuesto a la gente. Y vos podés decirme, pero Karina, ¿está mal pagar los impuestos? No, para nada, está muy bien pagar los impuestos y de hecho hay que pagar los impuestos. Entonces, ¿por qué lo que Mateo hacía estaba mal? Porque en realidad no era que solamente cobraban los impuestos, sino que les exigían a las personas de las ciudades que pagaran y muchas veces le hacían trampa pidiéndoles que le pagaran más dinero del que tenía que ser. Y ese dinero, ¿quién se lo quedaba? El que lo cobraba. Entonces, no era limpio, no era honesto Mateo antes de conocer a Jesús. Y eso es lo que está mal. ¿Está mal ser banquero? No está mal ser banquero. ¿Está mal trabajar en un banco? Para nada, está perfecto. Lo que no estuvo bien, que hacía que la vida de Mateo se viera sucia y manchada, era de que hoy hay una palabrita que se usa mucho, a lo mejor se escucha en las noticias o a veces hablar de las personas corruptas, de los que no hacen bien las cosas, los que no son honestos, los que no son limpios, los que no hacen las cosas como corresponden. Y Mateo era una persona así. Entonces Jesús sabía quién era Mateo, pero muy a propósito se le acercó y le dijo, vení conmigo y sé un seguidor mío. Pero Mateo conocía de la fama de Jesús, sabía de todos los milagros que Jesús hacía, de que cada vez que Jesús se acercaba a algún lugar, las personas iban enseguida a estar con Jesús porque primero que Jesús era el Hijo de Dios y Jesús tenía poder para transformar la vida de las personas. No solamente para sanarlos de alguna enfermedad, sino para traer libertad al corazón, traer alegría. Los consejos de Jesús la gente lo quería, porque si los ponían en práctica les iba bien. Entonces, la fama de Jesús había corrido por el pueblo y Mateo conocía de quién era Jesús. Entonces, cuando Jesús lo invitó, él aceptó y se transformó en un seguidor de Jesús. Ahora, antes, Mateo era una persona adinerada, con muchas cosas seguramente, y este dinero podía saciar algunas cosas, podría seguramente comprar un montón de cosas, la comida, la ropa, pagar los impuestos, tener su casa, ir de vacaciones, tener un montón de cosas. Ahora, seguramente en la vida de Mateo había una necesidad de que su corazón se llenara de felicidad y de plenitud. Por eso es que cuando Jesús lo invita a ser su discípulo, él enseguida aceptó, porque se quedó impactado, cautivado por la invitación de Jesús. Y debe haber producido un cambio tan importante en la vida de Mateo, que dice que después él que preparó en su casa. Dice que hizo un banquete. ¿Y qué sería un banquete? Hoy si vos decís voy a hacer un banquete, vos preparás un asado o una comida rica, ¿no es cierto? Bueno, yo me imagino que Mateo debe haber preparado flor de asado para compartir con Jesús, con los discípulos, y dice que con muchas personas conocidas de Mateo, seguramente habrían amigos,
pero que tampoco tenían tan buena fama como sucedía con Mateo. ¿Y quién aparece en escena otra vez en los capítulos de la Biblia? Los fariseos. ¿Sabes quiénes eran los fariseos? Aquellas personas que amaban a Dios, pero ¿te acordás qué sucedía con ellos? No aceptaban del todo o nada las enseñanzas ni las obras que Jesús hacía. ¿Sabes qué significa fariseo? Fariseo significa apartado. Eran aquellas personas que podríamos decir que son las personas que van a la iglesia. De hecho, los fariseos eran las personas que iban a la sinagoga. Bueno, un detalle te voy a contar que a lo mejor vos no sabías. ¿Sabías que Mateo es conocido en el libro de Marcos con otro nombre? ¿Sabes cuál era? Leví. Leví y Mateo significan la misma persona. Es lo mismo. Entonces, cuando leas el libro de Marcos, el capítulo que te dije, vas a encontrar que habla acerca del llamamiento de Leví. Y cuando leas en Mateo, va a decir el llamamiento de Mateo. Pero es la misma persona. Bueno, volvemos a los fariseos. Entonces los fariseos se le acercaron a los discípulos. Los fariseos eran personas importantes de la iglesia. Entonces ellos solían estar en los eventos importantes y Mateo, al ser un banquero, era una persona importante. Entonces los fariseos presenciaron también ese banquete o ese asado o esa comida rica que preparó para sus conocidos, sus amigos, para los discípulos de Jesús y para Jesús. Bueno, la cosa es que le preguntan, ahora, ¿por qué? Le preguntan los fariseos a los discípulos, ¿por qué tu maestro está compartiendo la mesa con una persona así? Entonces Jesús escuchó y muy a propósito les dijo, presten atención, ¿viste cuando les dice yo quiero? Dice que tengan, a mí me gusta en esta versión, dice, los sanos, escuchá lo que les dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Por eso dije, voy a preparar una curita. Los enfermos son los que necesitan. Podría haberte preparado, no sé, un tarro de remedio o un paquete de remedio. Bueno, preparé la curita. Pero fíjate lo que dice, vayan y aprendan lo siguiente, les dijo Jesús. Misericordia, mira lo que les dice, misericordia quiero y no sacrificios, porque no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se arrepientan. Entonces, la vez pasada leí acerca de la vida de Mateo y decía este comentario, seguramente los fariseos, como eran aquellas personas apartadas que amaban a Dios y santificaban su vida para Dios, se cuidaban de no contaminar su corazón y eso está bien. Ahora, fíjate que muchas veces vos y yo podemos correr el riesgo o el peligro de lo que hacían los fariseos. Estamos tan cuidados de no contaminar nuestro corazón que nos olvidamos de tener misericordia con aquellas personas que, como te decía al principio, a lo mejor no huelen rico, no tienen esa sonrisa, no parece que todo les sale re lindo en la vida. Y sin embargo Jesús nos llama y nos invita a que podamos ser sus seguidores y que podamos tener amor y misericordia. ¿Qué es misericordia? Tener amor por aquellas personas. Así como Jesús tuvo de mi vida y de la tuya misericordia, que significa amor por nuestras miserias, de la misma manera, chicos,
Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de amor por todas aquellas personas que a lo mejor hoy están viviendo de una manera equivocada. Pero fíjate, como Jesús tuvo misericordia de Mateo, Mateo que no era honesto, que era corrupto, su corazón fue transformado cuando él tuvo ese encuentro cara a cara con Jesús. De la misma manera, a nosotros nos pasó lo mismo. A lo mejor, si vos conocés la historia de cómo tu mamá o tu papá o algún tío o algún familiar llegó a conocer a Jesús, pregúntales cómo fue que ellos conocieron a Jesús. Hay diferentes maneras de cómo las personas llegaron a conocer a Jesús, pero lo más importante, ¿sabes qué es? Poder conocer a Jesús y darle permiso para que Él cambie nuestro corazón y lo transforme. Si hacíamos cosas malas, ahora las hagamos bien. Si antes mentíamos, ahora digamos la verdad. Si antes éramos deshonestos, como era Mateo, ahora podamos ser honestos. Si antes no me importaban los demás, ahora que yo tengo a Jesús en mi corazón, yo me puedo ocupar de ayudar a las personas que lo necesitan. Viste que en este tiempo de pandemia, lamentablemente hay muchas personas que se están quedando sin trabajo y hay muchas personas que la están pasando muy feo, ¿sí? Viste que en la iglesia siempre estamos juntando ropa, o en este tiempo hemos estado juntando alimentos para llevarle a las personas que no tienen que comer, o hemos estado consiguiendo colchas y mantas para las personas que no tienen todas las cosas necesarias. Bueno, eso es un ejemplo práctico de lo que Jesús nos enseña, de que tenemos que tener misericordia por los otros. Y a lo mejor vos podés colaborar en regalar tu juguete para algún chico que no lo tenga. Si tenés 2, 3, 4 pares de zapatillas y hay alguno que no los usas más o te quedaron chicas, se las podés dar para regalar a las personas que en este tiempo lo están necesitando. Además, viste que está haciendo mucho frío. Bueno, a lo mejor tenés 3 colchas. Pregúntale a tus papás si te dan permiso y podés donar, ofrendar, regalar una de tus colchas para que algún chico o una familia puedan estar calentitos. Pero ¿sabes qué? Yo también te quiero hablar de esos compañeros, de esos vecinos, de esos amigos que a lo mejor tienen alguna manera de ser que no está tan bien. Acordate de lo que pasó con Mateo. Mateo no tuvo una buena manera de proceder, pero desde que conoció a Jesús, su vida cambió. Y no solamente que cambió él, sino que en esa comida invitó a muchos que eran como él. La Biblia nos sigue contando qué pasó con esa gente, pero yo estoy segura que esa persona, al haber conocido a Jesús, Dios tocó el corazón y también fueron transformados. Así que mira qué desafío hermoso que tenemos para este tiempo. No solamente que podamos dar de lo que nosotros tenemos a los que lo necesitan, sino también poder orar por aquellos que en este tiempo conocemos que no hacen las cosas bien, que no tienen buenas reacciones, que no tienen una buena manera de proceder, algún amigo, algún compañero, alguien que hizo trampa, y vos te acordás de eso. Bueno, podemos orar por esas personas. Hacete una lista, orá por esos compañeros, por esos amigos, por esos conocidos tuyos y pedile a Dios que te dé la oportunidad para que vos puedas hablarle de Jesús y su manera de ser se transforme y sea como esas personas que vos decís, qué lindo es estar al lado de él, porque es agradable, porque es buen compañero, porque se comporta como un buen amigo, porque
siempre que tiene me comparte de lo que tiene. Bueno, empezá primero vos teniendo esa actitud de compartir y de ser un buen amigo. Y si tenés algún conocido que no lo está haciendo, hoy que entendemos frente a la palabra de Dios que sería bueno acercarnos a esas personas y hablarles de Dios y que tengan la oportunidad de que su vida pueda brillar. ¿Te parece? Entonces, ¿vino Jesús para quiénes? ¿Para los que estaban sanos? No. ¿O para los que se creían que son perfectos o les sale todo bien? No. Dice Jesús que vino para los enfermos y no para los sanos. Entonces, es nuestra oportunidad de ser seguidores de Jesús, ayudando a aquellos que nos damos cuenta que necesitan sanidad de parte de Dios, como lo fue la vida de Mateo. Damos gracias a Dios. Señor, te queremos bendecir en esta hora y gracias por poder conocer un poco más acerca de tu palabra, acerca de las personas que hoy conocemos, que fueron importantes y lo siguen siendo, porque su historia dejó un ejemplo como lo fue la vida de Mateo. Pero gracias, Señor, porque hay muchas personas más que todavía no te conocen y que vos nos querés usar a nosotros para que ellos te puedan conocer. Usanos, Señor, con tu poder, danos de tu autoridad, que tu Espíritu Santo nos revista de tu poder para poder invitar a nuestros amigos y a nuestros conocidos a que puedan también ser seguidores tuyos. Bendecimos este tiempo y tu palabra, porque sabemos que a nuestro corazón va a producir un efecto tan importante que muchas personas van a poder conocerte a través de lo que nosotros les podamos compartir. En el nombre de Jesús, amén. Y acordate, no te olvides de poder tener misericordia para los que lo necesitan. Si tenés una campera, una zapatilla o una manta y con todo tu corazón la querés regalar, pedile permiso a los papás y hacelo. Nos vemos la semana que viene. Chao.